Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, columnista y analista de La Silla Vacía. Héctor está en Cartagena, entonces hoy estamos haciendo una transmisión en dos sitios diferentes. Hola Héctor, ¿cómo vas? Hola, Juanita. Sí, desde el Caribe reporto hoy con Pinta Caribe y soportando el frente frío que ha azotado esta zona de Colombia durante estos días. Sí, te iba a decir que no se te ve mucho la pinta Caribe, o sea, pareces un poco más abrigado. Pero el color de la camisa, una camisa de este color no me pondría en Bogotá. Bueno, pues se te ve muy bien, Héctor, en todo caso. Pues Héctor, como habíamos anticipado, íbamos a tener una nueva conversación sobre las consultas. Ya por fin el tarjetón queda listo. Hoy se cierran las inscripciones a la consulta y entonces ya podemos saber exactamente quiénes están, quiénes no están. Y pues es un poco raro porque están los que pensábamos que no podían estar y no están los otros. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de eso, si te parece. Sí, sí, claro que de eso es de lo que tenemos que hablar. Dio muchas vueltas esta tómbola esta semana, digamos, porque entraban unos, salían otros, tomaba decisiones el Consejo Electoral, tomaban decisiones los mismos precandidatos y siempre hubo mucha incertidumbre de al final cómo quedaba. Y bueno, quedó raro, como tú dices, porque tres candidatos que han venido punteando las encuestas, que representan cada uno como una especie de una parte del espectro político, uno de derecha, otro de izquierda y otro de centro, pues ninguno de los tres va a participar en una consulta. Entonces, pues las consultas se volvieron, otra vez yo con un ejemplo de fútbol, eso le llaman en los torneos de fútbol chaje, que es los que no han clasificado les dan como una segunda oportunidad. Y esta consulta pues parece es un repechaje, es como los que no han logrado llegar a estar encabezando cada uno su sector resolvieron desafiar a los que están encabezando para tratar de clasificar a la primera vuelta. Claro, porque sí es muy raro, Héctor, cuando uno ve, por ejemplo, este ponderador de la silla que sacamos hace unos minutos, de pronto lo podemos volver a poner. Los tres que van punteando, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, ellos ya confirmado van a llegar a la primera vuelta. Y como tú dices, son como los que vienen de atrás, los que aspiran a tener ese puesto, esa visibilidad. Y yo creo que podemos comenzar ya, podemos quitar el ponderador, podemos comenzar a hablar de la izquierda, que es donde me parece que se ha vivido más Sí, el drama. pero, O podemos hacer una reflexión más general, sí. permíteme decir una cosa antes de entrar a lo de la izquierda que también aplica para ellos, que es que hay tres consultas que también representan cada uno de los sectores políticos que yo ya mencioné. Hay una encuesta de derecha, hay una consulta de derecha, hay una consulta, llamémosla de centro izquierda, porque la verdad no es de izquierda, pero de centro izquierda, y una política y consulta de centro. Entonces, hay tres candidatos que lideran, cada uno en esas líneas, y abajo de esas mismas líneas ahora va a haber un candidato producto de una consulta. Entonces, esos candidatos hacen dos cosas a mi modo de ver. El primero es que desafían al líder para tratar de sacar más que lo que sacó el líder en una votación anterior, que es lo que quiere hacer Roy con Cepeda. Roy quiere tratar de sacar más de 1,5 millones de votos para decir que tiene más votos que Cepeda. Cepeda sacó 1,5 millones en octubre y Claudia López en relación con Sergio Fajardo y Paloma Valencia o quien gane esa consulta en relación con Abelardo de la Espriella, pues lo que pretende es que con un poco de visibilidad y el triunfo en la consulta le permita crecer en la encuesta siguiente y empezar a competir dentro de su sector. Entonces, lo que quiero decir es que es raro porque las consultas como quedaron diseñadas siguen siendo una competencia interna al interior de cada uno de los tres sectores en los que está dividido el espectro político. Claro.
Héctor, ¿tú sientes que ya sin Cepeda, sin Fajardo, sin Abelardo de la Espriella, en esa consulta, la consulta pierde interés o sientes que en todo caso va a ser un evento importante como ha sido en campañas anteriores? No, yo creo que pierde interés. Otra vez, como en el fútbol, hay unos torneos en los que compiten los equipos más grandes, por ejemplo, el más conocido Champions, y entonces ahí juegan los grandes, y después hay unos torneos en los que juegan los que quedan como de cuarto, quinto y sexto en la tabla de cada campeonato. Y eso, por ejemplo, en Europa lo llaman la Liga de Europa, en Sudamérica, la Copa Sudamericana, en fin. Entonces, claro que sin los de la Champions, pues el torneo pierde importancia. Eso ya lo vimos en el año 2014, en que hubo una consulta del Partido Verde en la que ganó Enrique Peñalosa, que no había mucho interés. En esa época era la reelección de Juan Manuel Santos lo que se jugaba. No había mucho interés, pero la consulta sacó muchos votos, solo que después no los pudo reeditar en la primera vuelta. Porque claro, como a la gente pues le permiten pegar el tarjetón de la consulta, votar en la consulta, pero no necesariamente eso significa un compromiso para votar en el futuro, entonces es bastante probable que los candidatos que salgan de estas consultas saquen menos votos en la primera vuelta que lo que sacan en esta consulta. Claro, yo creo que ahí lo clave es ver si esos votos que sacan de la consulta después se reflejan en la siguiente encuesta, ¿no? O sea, si haz de cuenta que la gane Paloma Valencia, si en la encuesta después de esa consulta, pues logra reflejar esos 3 millones de votos que saque en la consulta, o si Roy, que saque 2 millones de votos, si después logra entonces acercarse a Cepeda. Si no, se vuelve un poquito como un evento estéril y en todo caso, pues una inversión grande que se hace en la democracia y que de pronto pierde un poco de sentido a futuro. No sé si tú crees que en todo caso es un esfuerzo que vale la pena, un esfuerzo democrático que vale la pena y que estos candidatos hacen bien en tratar de dejarse contar. O sea, si Claudia López, sabiendo que va tan atrás en las encuestas, igual irse a una consulta, pues tiene sentido porque ese es el ejercicio democrático. Cada caso es distinto. Ahora, consultas tiene que haber. Debería ser un poco más serio el proceso de consultas. En otros países las consultas solo pueden participar los afiliados a los partidos. Eso casi siempre es en Europa, por ejemplo. A nadie se le ocurre que una persona que no pertenezca a un partido pueda participar en la decisión interna de cuál es su candidato. En otros casos hay como el sistema argentino, por ejemplo, que llaman las FREPASO, que son las las primarias obligatorias, que son obligatorias y simultáneas. Por eso se llaman prepaso, porque son simultáneas y obligatorias. Es decir, que todos los partidos están obligados a acudir un mismo día a tomar decisiones internas. Eso, pues, lo que permite es que el ciudadano participe en la consulta, pero participe en la consulta de su partido, porque están participando todos los partidos. Entonces, pues cada uno tiene afinidad con un sector político y tiene que participar. Algunas personas han propuesto eso de una consulta simultánea y obligatoria para todos los partidos en Colombia, digamos, repitiendo el ejemplo argentino, y de pronto valdría la pena estudiarlo. Ahora, lo que sí es cierto, más allá de eso, Juanita, yo creo que la gran lección de esta semana es que algo tenemos que hacer para ordenar el sistema electoral colombiano, porque, perdóname la expresión, pero el relajo de las reglas que tuvimos en estos días, que no se sabía quién podía ser candidato y quién, es lo peor que le puede pasar a un sistema electoral. Sí, y también me parece que es como poco serio uno ver a los candidatos como rebuscándose con quién van a consulta, ¿no? Como Claudia, como con una persona bastante desconocida, o Roy, hoy era casi como que levantando las piedras a ver con quién va a una consulta y pues claramente ir a una consulta con dos personas prácticamente desconocidas, pues es como que pierden un poco el sentido inicial que tenía ese mecanismo, ¿no? Es que ahí, digamos, hay que
bueno, primero muchos partidos, entonces eso de que aparezca el partido con un candidato por allá a última hora, pues esto le quita seriedad. Otro es el tema de las firmas, que cada cual pueda recoger firmas y que parezca fácil recoger el número mínimo de firmas, porque nos queda todavía una cola a todo esto que estamos hablando, que es que en la primera vuelta no va a haber 6 candidatos de los que hemos hablado, que son los 3 primeros más los que resulten de la consulta, sino que va a haber 7 más, qué sé yo, porque ya, por ejemplo, han dicho que van a la primera vuelta, bueno, Juan Fernando Cristo, para citar Mauricio un ejemplo, Lescano, Clara López, el ex Luis, canciller Luis Gilberto Murillo, que uno también se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el interés de hacer eso? ¿No? Cuando es tan evidente que están totalmente fuera de la carrera. claro, pero es que lo que está mal es que tanta gente pueda postularse. El requisito para postularse a ser candidato a la presidencia debería ser más difícil. Y más difícil quiere decir más, el candidato debería tener mayores exigencias de representación política. Es como, usted a quién representa, pero a Claro. quién representa de verdad. No puede ser que tengamos 35 partidos, no puede ser que cualquier ciudadano se pone y recoge unas firmas en 2 o 3 meses y eso le permite llegar a la primera vuelta con lo que eso significa en términos de financiación oficial de acceso a medios de comunicación. Eso lo que hace es confundir al elector tener 12 o 13 candidatos, pero está pasando en muchas partes. Bueno, estamos acercándonos a la elección que va a haber en el Perú, por ejemplo, y en el Perú hay 14 candidatos. Entonces, bueno, tenemos un fraccionamiento político que es característica de la política contemporánea. Claro, Héctor, entonces vayámonos al tarjetón de la centroizquierda, porque ya quedó pues Iván Cepeda por fuera, fue una decisión, como tú dices, pues tomada como muy tarde, como sin una claridad, sobre todo porque fue decir Iván Cepeda no puede participar porque ya ganó una consulta, que era algo que varios, pues desde antes ya habían advertido que iba a pasar, que esa consulta pues era interpartidista porque el pacto histórico solo comenzó a existir en diciembre, 3 meses o 2 meses después de las consultas, pero me parece que le metió mucho ruido que sí dejaran participar a Daniel Quintero, que también había participado en esa consulta y se había salido de manera extemporánea y que la registraduría ya le había negado 2 veces la inscripción como candidato. O sea, ¿cómo te explicas tú como abogado eso que pasó? No, yo tengo una interpretación, pero francamente no quiero meter a la audiencia en eso porque es un tema, digamos, de mucho recoveco jurídico, por llamarlo. En particular, el de Iván Cepeda es un tema que es complejo. Yo no comparto la decisión del Consejo Electoral. A mí me parece que desde el punto de vista jurídico, aunque entiendo que la interpretación que yo tengo es discutible, pero yo creo que la interpretación correcta debería haberle permitido participar a Iván Cepeda. Y en cambio no comparto la decisión de haber permitido a Daniel Quintero haber participado. Porque, claro, mucha gente dice, bueno, pero si pasó lo mismo, ambos participaron en una consulta, ¿por qué no resuelven igual? No, pues porque había una diferencia enorme, que es que uno ganó y el otro perdió. Y las consultas son eliminatorias. Es decir, el que pierde una consulta queda eliminado. Sin embargo, aquí fue rarísimo porque le permitieron otra vez, como digo, un repechaje al que había, y en cambio le dijeron al que había ganado, bueno, usted ya clasificó, fue a la otra ronda, no a esta, que sigue siendo intermedia. Entonces, la verdad es que eso toca arreglarlo porque es muy peligroso lo que pasó. Yo agradezco un poco, debo decir, que el pacto histórico, que el propio presidente Petro, que son tan altisonantes y tal, pues no hubieran pasado, digamos, pues de las palabras, digamos, algunas agresivas y en fin, pero no pasaron de las palabras. Pero no hay nada, ni nada más grave ni nada más riesgoso para una democracia que no haya reglas ciertas de quién puede participar en una elección. Imagínate,
pues que esto hubiera pasado, Iván Cepeda no es imagínate que hubiera pasado con Petro, no con Cepeda, con Petro, que alguien hubiera dicho, no, usted no puede participar en esta competencia. Pues eso seguramente hubiera generado una tensión política y social muy riesgosa. Yo sí creo que una tarea muy urgente es que haya un acuerdo político para aclarar estas reglas electorales varias, sobre todo las que están asociadas con las coaliciones. Todo el problema de las normas, de la confusión de las normas, son las coaliciones políticas, porque ahí no se sabe quién puede qué. Mira que, por ejemplo, las otras decisiones que tomó el Consejo Electoral esta semana, que tienen que ver con que también hizo observaciones sobre la manera como estaban integradas unas listas del pacto histórico en el Valle y en Bogotá y en fin, están asociadas con las coaliciones. Es que no hay reglas para las coaliciones y eso genera A mí me da una la impresión que en incertidumbre esas muy, muy. coaliciones las reglas eran claras y se las saltaron y entonces pues generó ese ruido cuando las hicieron valer, pero como tú dices, como el Consejo Nacional Electoral es un órgano tan político, entonces pues la sensación sí, digamos, sí cabe ese espacio para cuestionarlo y me parece que eso es grave, sobre todo en unas elecciones donde hay tanto riesgo de desconocer los resultados electorales con las implicaciones que Claro, tienen. Pero bueno, claro, Héctor, es que eso de tener un consejo electoral, además del origen político que tenemos, es muy grave. Pero mira, así como, digamos, haciendo la actitud que tuvieron el presidente Petro y Iván Cepeda con la decisión del Consejo Electoral de no permitirle, debo criticar la postura del presidente Petro y de lo que ha dicho Roy, de que van a intentar un acuerdo político entre el que gane la consulta en la que va a participar Roy Barreras e Iván Cepeda después del 8 de marzo. No hay posibilidad de un acuerdo político entre el que gane la consulta en la que va a participar Roy Barreras y los otros con Iván Cepeda. Entonces, pues ellos mismos tratan de forzar una interpretación que resulta difícil y después, pues entonces, pues se arma una tensión política y someten al país y al Consejo Electoral a unos escenarios complejos simplemente porque ellos tratan de forzar una claro, situación o sea, que legalmente es imposible. ignoran la ley y cuando las hacen cumplir, entonces son víctimas de que les violan los derechos a elegir y ser elegido, que yo siento que fue lo que pasó con las listas de la coalición y un poquito también con la idea de ir a una segunda consulta. Pero vayámonos, Héctor, al tarjetón de la izquierda. Entonces ya con Cepeda afuera, el pacto histórico en cabeza de Gabriel Becerra le pidió a todos los demás candidatos que abandonaran la idea del Frente Amplio, que todos rodearan a Iván Cepeda y se fueran a primera vuelta para evitar dividir el bloque progresista. Roy estuvo con Gustavo Petro en Casa de Nariño. Cuando salió de Casa de Nariño dijo la consulta va. Después Gustavo Petro se reunió con el pacto histórico y les dijo Roy va a la consulta, con lo cual uno queda con la sensación, Héctor, que Petro quiere que haya consulta y que quizás no le parece tan grave tener dos candidatos del bloque progresista. De pronto piensa que Iván Cepeda no es tan competitivo como lo podría ser alguien como Roy o como Daniel Quintero. Y esto como que lo uno con el viaje a Washington, si lo que nosotros habíamos hablado, si Iván Cepeda estaba en el menú de la conversación, que todos dijeron que no estuvo, pero me pregunto si de pronto Petro quiere tener como un plan B. No sé tú cómo interpretas ese silencio de Petro y como esa falta de oposición a que se divida su bloque. No, es difícil responder, pero digamos, lo que yo creo es que más que Petro, Roy no se iba a bajar de la consulta, porque al candidato Barreras, pues el escenario que le sirve es una consulta en la que sea simultánea con la elección de Congreso, porque él tiene unos apoyos de organizaciones políticas locales que tienen candidatos al Congreso y que no se expresan en las elecciones presidenciales, o por lo menos no se expresan de manera
tan intensa como en las elecciones presidenciales. Entonces, Roy tiene unas estructuras en el norte de Santander, el candidato al Senado Wilmar Carrillo, en Antioquia el ex senador Julián Bedoya, en Córdoba Milena Flores, que es la señora de Musa Besaile, en el Huila Gorky Muñoz, que es exalcalde de Neiva. En fin, ahí puede uno hacer una lista. Bueno, se me olvidaba nada menos que los de Euclid Torres en el Atlántico. Ahí uno puede hacer una lista relativamente larga, pero cada uno de los que yo mencioné tiene un candidato al Congreso y lo está impulsando y está haciendo eventos para su candidato al Congreso. Y lo que hace Roy es asistir a los eventos de ese candidato al Congreso, no tener eventos propios, sino asistir a los eventos de los candidatos al Congreso. Y ellos llevan los votos a las urnas el 8 de marzo y pues claro, inciden para que sus votantes voten por Roy. Eso que acabo de describir no pasa en una elección presidencial. Entonces, pues la verdad es que para Roy era muy importante que pudiera haber una consulta cuando esas organizaciones políticas estaban completamente activas. Héctor, y la actitud del presidente, ¿cómo lo explicas? Como que él no tiene el suficiente poder para decirle a Roy que no vaya, porque yo creo que Petro podría un poquito deslegitimar esa consulta si lo quisiera hacer, pero no solamente eso, sino mandó a Javier Vendrell, su asesor catalán, a esa campaña. Vendrell lo dijo en la silla vacía explícitamente que había llegado con el beneplácito de Petro. No sé, me parece que eso da la impresión que no le molesta. No, es que yo creo que Petro ha convencido que efectivamente, bueno, y además está teniendo un diagnóstico que yo creo que es correcto, que los votos de la izquierda no son suficientes para ganar la elección. Y él cree que, pues, ya él mismo lo probó hace 4 años, que necesitaba unos votos que no fueran de izquierda. Ahora, en lo que yo creo que él se equivoca es en creer que los votos que no son de sus estructuras políticas de izquierda o de las organizaciones sociales que pertenecen al pacto histórico, los aportan las maquinarias políticas. Yo creo que ahí es donde él se equivoca. Él cree que eso pasó hace 4 años y eso no pasó hace 4 años y tampoco va a pasar ahora. Hace 4 años hubo, digamos, una votación espontánea a favor de Petro porque representaba una sed de cambio que era el gran tema de la campaña de hace 4 años y se expresó de esa manera. Él de alguna manera cree que se necesita traer esas estructuras. Esas estructuras no ponen muchos votos en la elección presidencial, son más bien marginales y claro, pueden resultar más o menos importantes como resultaron en la reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014, que le ganó, tuvo que voltear el resultado de la elección de la primera vuelta en la que le ganó Oscar Iván Zuluaga y voltearlo en la segunda vuelta y para lograrlo pues echó mano de estructuras políticas. En esos casos sirve, pero una primera vuelta espontánea no necesita de las estructuras políticas, O sea, pero pareciera que Petro cree que... yo creo que en la primera vuelta no, creo que en la segunda vuelta, si es muy apretada, como tú dices, sí necesitan algunos de esos votos. Pero me pareció interesante aquí oír a Roy Barreras cuando desde la Casa de Nariño, que tampoco me parece que es coincidencia que haya escogido dar su rueda de prensa desde allá, habla sobre los que decidieron ir solos a primera vuelta y no unirse a la consulta. Me informan que algunos de los precandidatos han anunciado que se van directo a primera vuelta. Eso sí que es dividir el progresismo. Eso sí que es dividir a la centroizquierda. Porque si van a la primera vuelta, van a competir inevitablemente con Iván Cepeda o conmigo. Todo lo contrario es lo que yo afirmo y reafirmo a esta hora. Hay que hacer la consulta para no dejarle la cancha libre a la derecha, que no nos van a ganar por doble. Entonces, me pareció que es muy interesante, Héctor, que Roy dijo eso, también dijo que le parecía como muy bolchevique
impedir que el progresismo participara en la consulta, obviamente en una referencia a Iván Cepeda, pero me parece que esto ha aflorado como todas las suspicacias y toda la desconfianza y todas las luchas intestinas al interior de la izquierda, entre esa izquierda un poquito más como ideológica, como que representa, por ejemplo, Gustavo Bolívar, y, y como este pragmatismo de Petro, pues que salió con todos estos más políticos tradicionales, estilo Benedetti, estilo Roy, que siempre han tenido como una aceptación como resignada de la izquierda porque saben que les sirve, porque les pusieron votos, porque les consiguieron plata, pero que en el fondo pues los desprecian mucho y no sé, yo quisiera que oyeras aquí, por ejemplo, lo que dijo Camilo Romero, que se bajó también de esa consulta. Al fin se conoce cuál es el acuerdo político del señor Roy Barreras. Ni más ni menos ir al 8 de marzo a una consulta, así sea con un vecino, para hacerse contar, dice él. Miren la diferencia. Ese 8 de marzo habrán 20 millones de colombianos y colombianas votando. Y lo que quiere es comparar la votación del Saque con la de Iván Cepeda, una consulta en frío solo del pacto histórico, donde votaron casi 3 millones de personas. Ya ha dicho que Iván ya sacó sus votos, que ya se contó, que sacó 1,5 millones de votos, incluso lo reduce, y que él va a sacar unos votos y que el 9 de marzo entonces hay que comparar quién tiene más votos para ver quién es el candidato del progresismo. Grotesco, es usurpador con el progresismo. Pretende con los votos progresistas, porque Iván no va a la consulta, ganar esa consulta y luego imponerse sobre el candidato Iván Cepeda. Me parece que es un comentario brutal y ahorita podemos ver el de Gustavo Bolívar, que es un poquito en la misma línea, Héctor. Si quieres, oigámoslo y lo comentamos. A mí me parece muy sucio, me parece desleal que estas personas, por buscar intereses personales, quieran ahora llegar a hacer que el pacto histórico llegue dividido a la primera vuelta, porque es mentira que quien gane ahí va a negociar con Iván Cepeda. No, señor, está obligado a presentarse a la primera vuelta. Es decir, vamos a tener dos candidatos. Obviamente, ellos no son de la izquierda y no tienen gran ascendencia dentro de la izquierda, pero algo van a morder y van a dividirnos, y eso no era la idea. O sea, Gustavo Bolívar está de acuerdo contigo, es bueno tener eso de registro para cuando comiencen a indignarse, cuando no los dejen, pero ¿cómo ves eso? O sea, ¿crees que esto va a romper por dentro de la izquierda o que Petro va a lograr como lo logró cuando lo sacó y dejó a Benedetti, que en todo caso ellos sigan ahí firmes con él? Sí, pero déjame hacer un paréntesis sobre ese tema. Es que a mí me parece que es muy importante. Gustavo Bolívar había hecho una declaración parecida cuando no participó en la consulta de octubre, entre otras cosas porque él decía que después no podían participar el 8 de marzo. Hizo un video parecido a este diciendo, mire, después no vamos a estar diciendo porque el que gane en esta consulta no va a poder participar el 8 de marzo. Y eso pasó. Y ahora Bolívar está también anticipando un acuerdo entre el que gane la consulta e Iván Cepeda. Pero a mí el comentario lo hago, ya lo había hecho, pero lo repito, porque Roy comienza el video diciendo es que esos que se van a la primera vuelta sí dividen el progresismo porque ellos van a tener que competir con Cepeda o conmigo. No, no es Cepeda o conmigo, es con Cepeda y conmigo, porque que quede claro, el candidato que va a una consulta está obligado a ir a la vuelta. Y si renuncia, la sanción es pagar el valor de la consulta. Y ese es un valor impagable. Por ejemplo, si Cepeda se quisiera retirar, tendría que pagar 70.000 millones de pesos, que fue lo que costó la consulta de octubre. Entonces, pues yo imagino que ese es un valor impagable para el pacto histórico y, en fin. Entonces, me molesta, digamos, que haya ahí como un engaño y que después estén forzando las reglas para generar una tensión política. Pero dicho esto, pues digamos, yo creo que evidentemente eso que llaman el progresismo, que en realidad es el petrismo, la izquierda tradicional, con todas sus organizaciones políticas y sociales que están unidas alrededor de Iván Cepeda, y unos sectores provenientes de política tradicional que han hecho una alianza con Gustavo Petro desde hace 4 años. Eso es realmente lo que llaman el progresismo. Y eso se van divididos, porque entre otras cosas va Roy por una parte y bueno, los que ganen
el que gane la consulta, Daniel X, que tampoco es de izquierda, y eventualmente Juan Fernando Cristo o Luis Gilberto Murillo. Y eso haría que haya pues 4 candidatos de eso que llamarían el progresismo en el tarjetón de la primera vuelta. Y claro que eso debilita al candidato, eso no hay duda. Eso lo que abre es una opción. La verdad es que eso nos cambia un vaticinio que nosotros hemos hecho. Y no solo nosotros, sino prácticamente todo el mundo, que es que Iván Cepeda tenía fijo su paso a la segunda vuelta. Yo creo que con todas estas movidas, lo que se pone en duda es esa afirmación. Puede ser que la primera vuelta permita que 2 candidatos que no sean de izquierda, o de centro, o 2 incluso de derecha, puedan ser los que clasifiquen a la segunda vuelta. Héctor, eso que tú dices me parece que es interesante porque, claro, si el progresismo se divide en 2, pues se le abre una oportunidad a los otros candidatos, pero pues la derecha también iría dividida si Paloma Valencia es la que gana la gran consulta, ¿no? No, porque entre ella y Abelardo uno pensaría que comienzan a competir fuertemente por la derecha. ¿O tú crees que en la derecha sí habría algo más disciplinado y que algo No. como Abelardo de la Espriella se retiraría si Paloma gana fuerza? No, todos van a ir divididos como va apareciendo, pero lo que pasa es que todos van a tener entre 3 y 4 millones de votos. Es que mira, en las elecciones presidenciales votan 20 millones de electores. Entonces, si hay 4 candidatos que sacan 3 y 4 millones de votos, se reparten 16 votos entre ellos y quedan otros 4 por ahí para los demás. Pues esos 4 candidatos, todos tienen opción de llegar a la primera vuelta. O sea, podríamos tener un escenario en el que, por ejemplo, Abelardo saque el 25% de los votos y Paloma saque el otro 25% y sean ellos 2 los que clasifican a la segunda vuelta. O que Fajardo saque el 25% y los otros el 23%, y entonces la segunda vuelta sea entre uno de derecha y Fajardo. O puede ser que Iván Cepeda entonces tenga alrededor del 25% de los votos y cada uno de esos compite con la opción de tener entre 20 y 25, es lo que quiero decir. Puede ganar, ahí sí otra vez, como en los comentaristas de fútbol suelen dar una expresión que es chistosa en fútbol, que es cualquiera puede ganar. Y aquí pues que cualquiera puede ganar, cualquiera de los 4 o 5, digo, porque competirían todos muy en igualdad de condiciones. Claro, lo que sí es evidente es que el llamado del pacto histórico es a no votar el día de las consultas y me parece que eso se va a reflejar seguramente en una pérdida de fuerza de su lista al Congreso porque esa lista que la elaboraron de una forma, digamos, bastante democrática, si se quiere, porque la gente fue y votó y armaron la lista con base en el orden de la votación, pero tuvo al mismo tiempo una cantidad de maquinarias prestadas de partidos tradicionales que las alquilaron para ir y votar por su candidato para que quedara arriba en las listas. Y ahora esas maquinarias van a estar pues con el Partido Liberal, con el Partido Conservador en el Congreso. Entonces ya de por sí eran listas un poquito infladas que iban jalonadas de esa consulta donde estaba Iván Cepeda. Y si el llamado es a no ir a votar en las consultas, me pregunto si la gente tampoco va a ir a votar por su lista al Congreso. O sea, ¿crees que esto va a tener un impacto en el Senado? Sí, sin duda, sin duda. Ahora yo creo que un poco marginal, pero va a tenerlo. Un poco marginal digo porque yo creo que el pacto histórico es hoy una estructura política muy fuertemente organizada, con una capacidad de movilización fuerte, que quienes son del pacto histórico tienen que ir a votar, saben por quién tienen que ir a votar, etcétera. Y digamos, las instrucciones son claras. Ahora, eso es 3 millones de votos aproximadamente. Entonces, entre 2 millones y medio y 3 millones de votos. Esos son los que están en esa disyuntiva, digamos, y que yo creo que van a cumplir las instrucciones del partido. Héctor, la respuesta de Iván Cepeda a todo esto, que Iván suele un poquito delegar la voz en otros,
pero esta vez él se pronunció de una manera bastante eufemística, pero mira el discurso que dio cuando Roy Barreras dijo que iba a seguir hasta en la consulta. Les hago un llamado a consolidar nuestro proyecto político, a asumir con entusiasmo esta etapa de nuestra campaña electoral, a neutralizar toda expresión de oportunismo político y de aprovechamiento personal de los golpes que intenta darnos la extrema derecha. Sí, o sea, yo no estoy tan de acuerdo contigo en que ellos no trataron de deslegitimar la decisión del Consejo Nacional Electoral, porque además has dicho que es la extrema derecha cuando 3 magistrados del pacto histórico votaron a favor de él, pero ahí no ven ellos, digamos, que hay un conflicto de interés, pero sí cuando vota un tipo del Centro Democrático y no sé, me parece que sí hay en todo caso como una actitud de deslegitimar la decisión, pero bueno, el punto es que Iván Cepeda habla de un oportunismo político, es obvio que se está refiriendo a Roy Barreras. Yo siento que en los próximos meses vamos a ver como una cantidad de fuego amigo en la izquierda que pues que va a ser complicado para el bloque petrista. Pero déjame explicar un poco lo de la deslegitimación, porque es que una cosa es un discurso y eso pues lo hacen todos los políticos y con algo de derecho además, que es cuestionar las decisiones públicas. Y lo que yo estoy diciendo es, ese llamado de Iván Cepeda podría haber sido, digamos, complementado con un llamado a vámonos para el Consejo Electoral y allá nos amarramos en la reja de el edificio de la registraduría hasta que no nos permitan participar. Digamos, el paso del discurso a las vías de hecho es lo que a mí me parece que vale la pena resaltar, ¿no? A mí siempre me ha parecido que claro que los funcionarios públicos o los políticos pueden controvertir las decisiones públicas. Lo que no pueden hacer es pasar a las vías de hecho, como ha pasado en un par de oportunidades el presidente Petro, por ejemplo, como lo hizo ahora con la emergencia económica. Pero bueno, cerremos Entonces cerramos eso y pasamos al centro. Entonces en el centro Claudia López dijo, bueno, la consulta va o va, inscribió su consulta por las soluciones, creo que se llama, y lo hace con un candidato bastante desconocido, que es un delegado, que fue delegado de la Defensoría, el señor Huertas, y Sergio Fajardo se tomó pues casi 2 semanas para decirle que no, que era pues lo que él había dicho casi siempre desde el principio, pero había abierto como una pequeña ventana para de pronto unirse, pero finalmente calculó que no le convenía. No sé, Héctor, si en estas nuevas circunstancias la decisión de Fajardo te parece conveniente o no. Yo no estoy tan segura que fue una buena decisión en este caso, teniendo en cuenta que la consulta de la izquierda iba a ser tan débil. Sí, lo que pasa es que eso solo se supo el día anterior, ¿no? Entonces, claro, la decisión dependía mucho de cuántas otras consultas, quienes participaban, etcétera. Y bueno, no era tan fácil tomar la decisión. Pero yo sigo pensando que hacer una consulta que puede resultar con pocos votos es una mala idea. Pero bueno, Claudia López ha decidido hacerla y ya veremos. Ella es pues una candidata muy aguerrida, digamos, muy peleadora, no solo peleadora en términos de carácter, sino sobre todo que le gusta dar como la que está dando, que es tratar de demostrar que efectivamente sí era mejor ir a esa consulta y que esa consulta puede obtener un número de votos suficiente como para que la deje viva después del 8 de marzo y no la elimine de la competencia, porque en realidad eso es lo que se está jugando. Ahora, ¿con cuántos votos la deja viva y con cuántos la elimina de la competencia, así formalmente le toque llegar a la primera vuelta? Pues yo creo que ella necesita sacar alrededor de 1,5 millones de votos, o un poco más incluso, pero alrededor de 1,5 millones de votos para llegar viva. 1,5 millones de votos es como el 7% de los votos probables de la elección de mayo.
Entonces, es como si hicieran una encuesta y dijeran, bueno, Claudia tiene el 7% de intención de voto. Ahí yo creo que llega viva. Ahora, si saca 500.000 votos o menos, pues eso quiere decir que saca el 2% de los votos y eso pues no la deja viva. Entonces, en relación con ella decidió jugarse la vida y bueno, ya veremos. Yo creo que ella pues es, como digo, es aguerrida y tiene buen conocimiento y buena actitud, digamos, para los debates, etcétera. Entonces, pues si lo consigue o no es incierto. Y claro, dependiendo cómo le vaya a ella, pues le va a Sergio Fajardo, porque lo cierto es que Fajardo participa en la consulta, así no está en el tarjetón. Porque si a ella le va muy bien, pues el que se muere es Fajardo. Y si a ella no le va bien, pues Fajardo es el que sobrevive. Entonces es una consulta en el que siguen participando Claudia y Fajardo, solo que uno está en el tarjetón y el otro no. Muy complicada esa apuesta, Héctor, porque yo me pregunto, Claudia, ¿qué incentivo tiene de verdad de participar en esa consulta y obligarse a sí misma a llegar hasta el final sin muchos recursos? Eh, Me parece que es difícil si no logró armar una consulta medianamente competitiva. Como que yo me pregunto si a ella no le convenía más decir, bueno, este no fue mi momento, desafortunadamente, más bien apoyo a Oviedo o apoyo a Fajardo y bueno, mi momento será el siguiente. No sé si tendría como un desempeño más protagónico en la campaña, ¿no? Me parece que incluso la gente que votaría por ella de pronto en condiciones normales en la consulta se va a optar por votar en otra consulta porque en el fondo es una consulta, la de ella es una consulta poco atractiva. Sí, sí, pero no se te olvide que en la política, como casi en todo en la vida, es como en el amor, que es más emocional que racional. Entonces, la decisión racional quizá es esa, no, que sí, que seguramente pues no tengo muchos recursos y que la situación es difícil, entonces mejor espero una mejor oportunidad, pero eso es lo racional. Lo emocional es pues una persona que ha hecho un esfuerzo grande por estar compitiendo en la campaña, que seguramente además, bueno, y Claudia, por ejemplo, que es, digamos, juiciosa, lleva preparando un programa y una cosa, entonces no es tan fácil que racionalmente acepte los argumentos que tú acabas de expresar, que yo comparto, pero pues eso es desde el punto de vista. Entonces yo creo que seguramente hay una cosa emotiva que la lleva a tomar esa decisión arriesgada y yo no estoy seguro que, no que digamos que necesariamente fracase. Yo insisto en mirar la experiencia de Enrique Peñalosa en el 2014. Enrique Peñalosa en el 2014 sacó más de 2 millones de votos en la consulta. ¿Por qué? Porque la gente iba a votar el Congreso. No había una consulta, esa es una diferencia grande, importante. Ahora hay tres. En ese momento solo había una, pero de alguna manera hay tres que, como ya dijimos, no son del primer orden, sino del segundo orden, y eso hace que la gente pueda más o menos votar, pues como por mostrar una especie de simpatía política. Peñalosa, después de sacar 2 millones y piquito de votos, sacó 700.000 votos en la primera vuelta. Ahora, Claudia, con 1,5 millones de votos, puede decir, bueno, yo tengo tanta intención de voto como la que tiene Fajardo. Es que mira, los candidatos resolvieron competir con los que se quedaron por fuera y les van ganando, resolvieron desafiar a los que van ganando. Como lo dijo Camilo Romero, Roy está jugando a sacar 1,5 millones de votos para poder decir que tiene los mismos votos o más que Cepeda. Claudia pues tiene que sacar 1,5 millones de votos para poder mostrar que tiene el 8% o algo así, que es la intención de votos de Fajardo. Y Paloma tiene que sacar 4 millones de votos para poder decir que tiene cerca del 20% de votos que son de la intención de voto, que es lo que Abelardo tiene en las encuestas. Entonces, cada uno tiene su parámetro. El de Claudia es alrededor de 1,5 millones. Estoy de acuerdo contigo que racionalmente uno debería decir probablemente no los logre,
pero pues yendo 10 millones de personas 20 millones de personas a votar el 8 de marzo, pues de pronto. Claro, y recordémosle a la audiencia que en esta campaña, a diferencia de las anteriores, nos van a entregar un tarjeto, pues como un papelito donde están las 3 consultas. No toca pedirlo, se lo van a entregar a uno, entonces pues va a ser relativamente fácil. Héctor, y esto nos lleva a... Pero sí toca pedirlo. ¿Sí Juanita. toca pedirlo? Sí, toca pedirlo. Es decir, ya, sí, hay una confusión en la comunicación original. Habían dicho que iban a entregar la tarjeta a todo el mundo y después dijeron, no, se la vamos a dar al que la pidan. Ahora los jurados le van a decir, aquí hay un papel por si acaso lo quiere, pero no se lo van a entregar. Ok. Bueno, Héctor, y esto nos lleva a la gran consulta que yo creo que pues va a ser como la que tiene un nivel de incertidumbre mayor, porque hay 9 candidatos. Paloma Valencia, si uno ve esta última encuesta de Atlas Intel, aparece pues ganando de sobra, aunque Vicky Dávila crece de una manera inesperada en las últimas semanas, y Juan Carlos Pinzón, que había salido casi al mismo nivel de Paloma, pues parece estar perdiendo y aparece en un 5.º lugar. En esta gran consulta me parece que ahí los que se están jugando todo, y ya podemos quitarla, son, pues es el Centro Democrático, ¿no? O sea, creo que ahí la incógnita es si Paloma Valencia la gana, no solamente la gana, sino como tú dices, si la gana con suficientes votos para ser suficientemente competitiva para que Álvaro Uribe mantenga todo su respaldo y para que los uribistas que hoy están cautivados por la campaña de Abelardo de la Espriella lo piensen 2 veces y decidan irse con una derecha más institucional. Sí, sí, tú lo has dicho bien. Digamos, hay varios resultados, por ejemplo, de esta encuesta que es de ayer, pues, de estos días, y que es de la más reciente que hay, pero solamente midieron esta consulta, y muestra varias cosas interesantes. Una, por supuesto, es que la gran favorita sigue siendo Paloma. Paloma, yo creo que va a ganar esa consulta. Yo creo que eso no va a cambiar, sino que al contrario, incluso esa diferencia que muestra la encuesta va a ser una diferencia menor de la que va a resultar en realidad. Yo creo que Paloma va a terminar sacando más del 30% de votos de esa consulta, porque pues es la que tiene además detrás una estructura política, tiene una representación política que no tienen prácticamente ninguno de los otros candidatos. Es lástima que candidatos que a mí me parecen serios, pero que han tomado, a mi juicio, decisiones equivocadas, como David Luna y Mauricio Cárdenas, estén en el fondo de esa lista, ¿no? Ni siquiera llegando pues al 1% de la intención de voto en la consulta. Pero bueno, ellos tomaron unas decisiones equivocadas y pues seguramente van a tener las consecuencias de haberse puesto a competir con una competidora que ni representa sus ideas y que claramente tiene una capacidad de competencia mucho mayor que ellos. Y también se refleja claramente, Pinzón le quitaron la plata. Pinzón era un candidato inflado por 2 razones. Una, porque pues todo indicaba que el gobierno de los Estados Unidos es el que quisiera que fuera presidente, pero claro, eso ni lo ha hecho expreso, y seguramente en la medida en que se muestre que el candidato no es viable, pues entonces dicen, bueno, entonces ¿cuál otro que sí sea viable nos puede gustar? Y ese cálculo e incluso la conversación entre Trump y Petro y el hecho de que esas aguas aparentemente se hayan bajado afecta a Pinzón. Y todo eso hizo que las personas que le estaban dando la plata pues le hubieran cerrado el zorro. Y eso se ve inmediatamente en las encuestas y en las redes, porque nos deja de salir Pinzón cuando todo el tiempo nos salía. Y lo de Vicky, a mí siempre me parece que es pues recordación. Vicky Dávila es una mujer que lleva 30 años en el escenario público, en la televisión, en los medios de comunicación masivos, y eso le da una ventaja. Pero
toda esa vuelta para decir que Paloma va a sacar un número importante de votos que la va a poner a competir con Abelardo de la Espriella. Héctor, ¿cuál es el número de votos que tiene que sacar Paloma para uno decir realmente le fue bien y es viable y puede comenzar a ser competitiva con Abelardo de la Espriella? ¿Tú estabas diciendo 4 millones? Sí, pero más de 3, digamos. Estoy haciendo una cuenta gruesa de que los votos son 20 millones. Son un poco más de 20 millones, pero para que la cuenta me quede fácil, tú sabes que los abogados no somos buenos para las matemáticas. Y los periodistas menos, tienes una doble, ambos tenemos una doble debilidad. Distorsión, exacto. Entonces, si hacemos la cuenta con 20 millones, 3 millones, con 20 millones, 3 millones es el 15% de los votos. Abelardo en las encuestas está saliendo con 20, con 22%. Entonces, claro, y Paloma con 7, por ahí aproximadamente. Entonces, claro, si Paloma dobla lo que tienen las encuestas, me parece que le va bien. Todavía no es suficiente, pero le va bien. Si ya llega a 4, pues en la práctica empata a Abelardo en la encuesta, y ahí ya no es que yo tengo una encuesta, no es ese 20% que usted tiene en una encuesta lo tengo yo en unos votos que entraron a una caja, y eso le da una gran posibilidad de competir. Ahora, si saca menos, digamos, si saca 2 millones de votos, que es el 10%, pues eso sigue siendo 12 o 15 puntos menos que lo que tiene Abelardo, y entonces eso sí no le alcanzaría para competir. Y ahora, ahí lo que me preocupa es otra vez el tema de que intenten torcerle el pescuezo a la ley. Y ahora ya no sea Roy el que se invente la tesis de que es que después del 8 de marzo los candidatos de las consultas se pueden retirar, sino que sea Uribe el que se invente que los candidatos de la consulta, así sea Paloma, se pueden retirar para que apoyen a Abelardo. Es que la posibilidad de torcerle el pescuezo a la regla me parece muy grave, porque claro que cada uno la usa esa opción pues en función de sus posibilidades, y entonces que eventualmente quieran bajar a Paloma si es que no sacan 3 millones de votos, pues esa posibilidad es grande, pero ilegal. Bueno, pues creo que tener esa claridad, Héctor, es importante. Ahí mi pregunta es, ¿y qué pasa si lo hacen? O sea, ¿quién es el encargado de hacer valer esa ley? ¿Es el Consejo Nacional Electoral que no ha podido, no sé, sancionó a la campaña de Petro, pero que yo sepa, no le ha puesto esa sanción todavía a la Colombia Humana y al Partido Comunista que apoyaron esa candidatura? O sea, ¿quién hace valer esa sanción si la incumple? Pero esa pregunta es para hacerme quedar mal, porque yo que estaba siendo tan vehemente diciendo que eso no se puede, que eso es ilegal, pues la respuesta es sí. Quien tendría que hacerla cumplir es el Consejo Electoral, y es bastante probable que ni quiera ni tenga la capacidad para hacerlo, con lo cual la ley se vuelve una burla, y eso sí me parece muy grave, pero pues en términos prácticos se vuelve así. Es como, bueno, sí, Paloma no se presenta a pesar de ganar la consulta, ¿y qué pasa? Pues, que tiene que pagar el costo de la consulta. Bueno, pues miremos a ver cuánto. Incluso en este caso, ese tema de que la sanción sea pagar el costo de la consulta es más difícil, porque como la elección se hace en el marco de otra elección y con otras consultas, entonces, ¿cuánto fue el costo de haber incluido la gran consulta en el proceso? Pues eso se vuelve dificilísimo de calcular. En el caso de Iván Cepeda en octubre es más fácil porque fueron ellos solos, y todo lo que se gastó el Estado en octubre pues se le imputa a esa consulta. Pero en este caso, dividir esto se vuelve difícil, y entonces sí, probablemente Ahora, uno esperaría que los líderes den ejemplo respetando la ley, más allá de qué tan ejecutable sea la sanción. Pero bueno, no es... Claro, pero no es lo que pues esa cultura tan colombiana de voltear a mirar a ver si hay algún policía mirándolo para ver si uno cumple o no cumple la norma, es bastante probable que en este caso se haga realidad. Tú tienes razón. Lo que yo he dicho tanto para Roy como para Uribe es bastante probable que sea pues pura teoría, y que en la práctica ellos después digan, hicimos un acuerdo y ya veremos después, no importa. Lástima que así sea, y grave que así sea en términos electorales.
Sí, pues bueno, quedan 4 semanas hasta el día de las consultas. Creo que pues igual esos movimientos que vimos esta semana, yo supongo que las próximas semanas no van a pasar tantas cosas como sucedieron esta semana. Pero pues ya veremos cuál es la siguiente movida, Héctor. Pero yo creo que pues hemos cubierto todos los aspectos de estas consultas, que ya a las 5 de la tarde se hace la rifa para ver cómo quedan en el tarjetón, y una vez que se mandan a imprimir esos tarjetones ya no hay vuelta atrás. Y aclarémosle a la gente que nosotros estamos grabando el viernes prácticamente a las 5 de la tarde, pero todavía no son las 5 de la tarde cuando estamos terminando esta grabación. Ellos lo van a ver desde mañana, que es sábado, y ya van a tener el sorteo del tarjetón y todos los temas completamente cerrados. Y la siguiente movida seguramente será de los que se quedaron por fuera. ¿Qué va a pasar con los que se quedaron por fuera? Claro, hay que decir que mañana sábado sale una gran encuesta de Atlas Intel, con la revista Semana. Entonces pues vamos a tener nuevos resultados electorales que, bueno, son cada vez unas encuestas más difíciles de comparar y de entender, pero pues que nos da luces sobre estos últimos sucesos, qué impacto han tenido. Entonces, por ahora, Héctor, pues despedirnos a nuestros usuarios, pedirles que marquen la campanita, que nos sigan. Nos encanta seguir creciendo en audiencia, y nos vemos la próxima semana en la siguiente movida. Muchas gracias, Héctor. No, gracias a ti. La próxima semana ya estoy allá en Bogotá. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.